especialista que con muchísima experiencia, tanto como empresario, porque bueno, tiene ya ahorita algunas empresas funcionando, pero él también trabajó en una empresa muchos años, como en Deloitte. Estuvo muchos años trabajando una función muy importante dentro del Consejo para Gobierno Corporativo. Y me da mucho gusto saludarlo. Él es Ricardo Ramírez. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti, Ricardo, porque... Sí, dime. No, adelante para comenzar ahorita la presentación. Muchas gracias a ti, Ricardo, porque así como IBS, estamos haciendo esto sin fines de lucro. No nos pagaste y nosotros no te pagamos a ti por realizar esta dinámica. Tenemos la misma visión de aportar y como somos un centro somos un centro o somos un punto de referencia para una gran comunidad empresarial, al igual que nosotros tienes esa visión de apoyar y de aportar, y eso te lo reconocemos y te lo agradecemos muchísimo, Ricardo, que hayas, a pesar del tiempo saturado que tienes con tus empresas, con tus clientes, que hayas tomado este tiempo para poder aportar a nosotros y a nuestra comunidad. Muchas gracias, Ricardo. No, Laura, al contrario. De hecho, es muy importante, como lo hemos comentado en muchos tiempos, ¿no? El tema de gobierno corporativo como tal no se conoce. Es un tema relativamente nuevo del 2006 a la fecha, pero todas las empresas, todos los accionistas al final necesitan elementos de gobierno corporativo. Entonces, así es. Y queremos saludar también a quienes nos están visitando a través de Facebook, quienes están ahorita viéndonos a través de Facebook Live, que por favor, ahí hay una liga para que ustedes puedan ingresar a esta sala con los demás empresarios y podamos también al final de la presentación platicar un poco con Ricardo Ramírez, y nos dará muchísimo gusto recibirte acá y abrirte el micrófono y la sección del chat para que puedas y también, que no, conversar con algunos empresarios si se da la oportunidad. Ricardo Ramírez tiene la dirección general en Ramsey Advisory, es especialista en gobierno corporativo en empresas familiares en el sector financiero, en empresas con múltiples accionistas, en empresas medianas también, y ha tenido colaboración para empresas grandes, importantes, como lo es Comex, en Steren también. Bueno, hablamos ya un poco también de su trayectoria en Deloitte, Nissan y muchos otros más. Así es que, dicho esto, vámonos directamente ya a la presentación. Ricardo, adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias, Laura. Pues bueno, mucho gusto, digo, estamos un poquito a distancia, sin embargo, pues intentaremos hacer esto muy ameno. Tenemos 20 a 30 minutos para platicar de un tema muy importante. Todas las personas saben que requieren o se requiere el tema de gobierno corporativo, sin embargo, no hay un conocimiento específico, ¿no? Les voy a hablar un poquito de trayectoria. Lau ya comentó, soy egresado del Tecnológico Monterrey del Campus Estado de México. La primera experiencia en consultoría, Horsten Consultores, Logistics International Business Services. Son empresas o consultorías enfocadas mucho en el tema de estrategia de negocios, de logística, de la parte de implementación de Balance Scorecard. Pero al final, en 2006, decido entrar a Deloitte para el tema de gobierno corporativo. Como les comentaba, gobierno corporativo es un elemento nuevo. En el 2006 surge o se agrega dentro de la ley del mercado de valores para que las grandes empresas que cotizan tengan elementos de gobierno corporativo, elementos que ayuden a la vigilancia del negocio y a la gestión del negocio. Durante 11 años, ocupé el puesto de gerente senior en la parte de gobierno corporativo y nos enfocamos directamente a empresas desde pequeñas, es decir, empresas que estaban comenzando como emprendedores, hasta empresas grandes que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, un tema de gobierno corporativo no es la gran burocracia que nada más la requieren las empresas que cotizan en bolsa o empresas muy grandes. Ahorita vamos a platicar de cómo debe de ser ese nivel de madurez que tenemos que ir adquiriendo lineamientos que nos apoyen al tema de gobierno corporativo. Y bueno, al final, 2017 decido emprender con el tema de Ramsey Business and Family Advisory, que es una firma especialista en la parte de implementación de gobierno corporativo y empresas familiares. ¿Qué es gobierno corporativo?
lamentablemente, como les comentaba, gobierno corporativo no es tan conocido. Me gusta más hablar de una gobernanza en las empresas. La definición es crear mecanismos que regulen las relaciones entre los accionistas, los miembros de los órganos de gobierno, en este caso, consejo de administración, consejos consultivos, comités, y la administración de la empresa, a través de definición y separación de roles, tanto estratégicos, operativos, vigilancia y gestión. Muchas veces me comentan que el gobierno corporativo es la creación de un consejo de administración y de los comités, tanto de auditoría, de estrategia, de prácticas societarias. Sin embargo, cualquier empresa, cualquier emprendedor debe de tener una gobernanza donde va definiendo qué es lo que quiero de la empresa, qué es lo que quiero que en temas de vigilancia y en temas de gestión empiece a generar, ¿no? Hace unos años platicábamos, bueno, desde que estoy en la parte de consultoría, ¿por qué no toda la parte de gobierno corporativo empieza desde un business plan? En los business planes, por lo regular, nos enfocamos mucho a la generación, ¿no? Una generación en cuanto a ventas, en cuanto a control de gastos. Sin embargo, nunca trabajamos entre los fundadores a definir lineamientos entre los mismos accionistas, que es parte de la plática que vamos a tener ahorita, ¿no? Pero son elementos necesarios para cualquier tipo de empresas, sean 2, sean 3, sean 10, sean 100 empleados, tenemos que ir definiendo elementos que nos ayuden a vigilar y que nos ayuden a gestionar de la mejor manera la operación de las empresas. Entonces, básicamente este es el concepto de gobierno corporativo, que como les decía, más que nada es cómo gobernar, cómo desarrollar esa gobernanza en nuestra empresa, ya sea con socios que no son familiares o con la misma familia. Un poquito puse este esquema donde la gobernanza, pues bueno, si ponemos de izquierda a derecha es el nacimiento de la empresa y cómo vamos madurando. Por lo regular, cuando empezamos una empresa hay menos institucionalización hasta llegar a empresa más estructurada, ¿no? Cuando existe ya organigramas y la empresa como tal ya tiene un crecimiento o una madurez fuerte. Institucionalización, ¿qué es? Básicamente poner la receta de la abuelita en papel. Es documentar todo, facultades, políticas, toda la parte de estrategia, los presupuestos. Conforme te vas institucionalizando, la operación fluye y uno de los objetivos que más adelante vamos a ver para el gobierno corporativo es esa transparencia, es esa parte de, si eres fundador, no debes de estar operando la empresa, debes de situarte en un tema estratégico para seguir creciendo o para buscar nuevos negocios. Las decisiones no fundamentadas también vienen de la mano. Entre más pequeño eres hacia el crecimiento, pues tienes mayores decisiones no fundamentadas porque no hay un proceso sano de institucionalización. Ese proceso donde ya defines lineamientos y defines procesos que te ayuden a tomar decisiones más fundamentadas y obviamente con mayor asertividad. Eficiencia en reuniones. También al principio las reuniones son un caos. Lo que buscas en la institucionalización es tener reuniones más eficientes con planes de trabajo, órdenes del día, todo lo que hace un consejo de administración o un órgano de gobierno, que es una junta efectiva en las reuniones, ¿no? Y cómo modera los riesgos. Entre más pequeña, menos institucionalizada, hacia llegar hacia el lado de institucionalización, vas mitigando más riesgos. Por lo regular, las empresas pequeñas no tienen identificados riesgos, no tienen una parte de un seguimiento y control hacia los riesgos y conforme vas institucionalizando, al generar procesos, al documentar políticas, pues vas identificando de mejor manera la parte de los riesgos. Un modelo de gobierno corporativo, si nos situamos hasta abajo, no es comenzar directamente en la generación de consejos de administración, de comités. Un modelo de gobierno corporativo o de gobernanza es comenzar con lineamientos. Lineamientos que surjan de los dueños de las empresas o de los directivos relevantes. ¿Qué son los directivos relevantes? Director general y por lo regular la siguiente línea de mando, donde tenemos que ir definiendo cuáles son los lineamientos que nosotros queremos como dueños para llegar a modelos más complejos donde ahora sí generamos órganos que nos gobiernen, ¿no? Entonces aquí es un poquito
esta estructura de cómo vamos madurando en la parte de la gobernanza de la empresa. ¿Cuáles son los pilares de la gobernanza? Buscamos una transparencia. Entre mayor estemos institucionalizados, existirá mayor transparencia en asegurar una revelación de información exacta, ¿no? Lo que les decía, la idea de una empresa o de un empresario no es vivir operando. La idea es dejar operando una empresa para él migrar a un órgano llamado un consejo donde tomes decisiones, decisiones más estratégicas, y la rendición de cuentas o la transparencia debe de ser a fuerza de tu equipo administrativo hacia ti, ¿no? Hablábamos de rendición de cuenta. Toda la información que queda documentada la tenemos que subir hacia los dueños o bajarla hacia los empleados como tal para tener esa rendición de cuentas cabal y puntual hacia cada uno de los partícipes. Una equidad entre accionistas, puesto que pues, las empresas por lo regular o por ley deben de existir al menos 2 accionistas, ¿no? Entonces, ¿cómo debe de ser esa equidad? No necesariamente con el tema porcentajes accionarios. Algún socio puede tener el 10% y el otro puede tener el 90%, sin embargo, debe de haber elementos que te ayuden o te protejan como minoría o como mayoría dentro de la toma de decisiones de las empresas. Y por último, la responsabilidad corporativa. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes como empresarios o como empresas tienen la obligación de identificar sus stakeholders. ¿Qué son stakeholders? Los terceros relacionados, es decir, a quién afecto positivo o negativamente dentro de la operación de mi negocio. La sociedad, los clientes, el gobierno, qué tanto afecto y qué tanto debo de tener una responsabilidad hacia ellos. Entonces, bajo estos 4 pilares es como la gobernanza de las empresas se debe de regir. Un poquito de estadística. Lamentablemente, empresas familiares pues llegan a una conclusión ni en segunda generación ni en tercera generación, ¿no? O sea, empresas familiares en México el 90% son, de esas el 33% pasan a una segunda generación y lamentablemente llegar a la tercera generación nada más es el 13%. ¿Por qué? Porque no definieron este tema de institucionalización, este tema de cómo definir lineamientos estratégicos entre los accionistas. Muchas veces los mismos accionistas, y más si es familia, pues llegan a un conflicto existencial, ¿no? Desde cómo debemos de manejar la empresa. Ahorita vamos a platicar de todos esos problemas, pero pues si no nos vamos institucionalizando y no vamos definiendo lineamientos de vigilancia y de gestión del negocio, lamentablemente vamos a caer en esta parte de la estadística. ¿Cuáles creen que sean los principales problemas entre accionistas? Aquí la idea, y es centrado el objetivo de la plática de hoy, es todas las empresas, cuando existen 2 personas con toma de decisiones, en algún momento van a tener un problema. ¿Qué mejor que desde ahorita empiecen a platicarlos y a ponerlos en papelito? Básicamente, en este caso, el servicio que yo doy en la parte de Ramsey es la definición de protocolos de accionistas, protocolos familiares, que nos ayuden a documentar, ahorita que estamos en Santa Paz, si llegáramos a tener un conflicto por alguno de los temas que vamos a platicar ahorita, pues saber cómo reaccionar. Muchas veces les decía, nos centramos mucho en el business plan, en la generación de ingresos, en cómo vamos a crecer, en cómo vamos a presupuestar, cómo vamos a adquirir clientes, cómo vamos a salir al mercado, canales de distribución, todo ese tema que es lo comercial y lo operativo y el core del negocio, pero no nos detenemos a definir entre accionistas, entre dueños de las empresas, entre los fundadores, qué pasaría si más adelante tenemos algún problema. Vamos a entrar. Difícil la relación entre empleados, empleados familiares y accionistas. Por lo regular, cuando la empresa va creciendo, los accionistas en empresa familiar suelen tener, no sé si sea un error o un acierto, meter a sus familiares dentro de la operación del negocio. Obviamente los empleados que no son ni familia ni es parte de los accionistas, pues se sienten un poco alejados de la toma de decisiones y hay una dificultad entre ellos. Aquí lo importante es definir bajo qué estándares tanto los accionistas como los familiares de los accionistas pueden entrar a trabajar.
Muchas veces dicen, sí estamos abiertos a que nuestra familia o otros accionistas entren bajo los siguientes elementos, ¿no? Que exista la vacante, que se contrate de acuerdo al perfil requerido, que se les gestione o se les pague de acuerdo al mercado y se les evalúe. Si cumple con esos 4 elementos, que es uno de los lineamientos entre accionistas, ok, aceptamos a la persona. Y la forma de cómo lo corro, si no está dando los resultados, pues es básicamente la institucionalización en cuanto a un sistema de gestión de talento. Otro de los elementos son resentimientos emocionales entre familiares o accionistas por preferencia. Va muy relacionado. Al momento de que entra a trabajar un familiar o un accionista, pues siempre va a haber cierta preferencia entre ellos y algún cierto resentimiento. Entonces, ¿cómo lo documento? Como un lineamiento para evitar estos problemas más adelante. Toma de decisiones unilaterales y equivocadas por mal perfil. Por lo regular, las empresas, conforme van creciendo, pues obviamente tienen un crecimiento orgánico y no necesariamente todos los que van creciendo en ese oleaje, en ese crecimiento orgánico, van cumpliendo con los perfiles requeridos. Si es una empresa de 10 personas, pues a lo mejor ni siquiera director de administración tienes. Si no tienes a una persona, un contador que te ve toda la parte de finanzas. Pero si vas creciendo a un nivel de llegar a una estructura organizacional de 100, pues lo más seguro es que necesites ya un director especialista, y al contador que tenías, lamentablemente, su perfil ya no te va a ayudar mucho. Otro tema es venta de acciones sin acuerdo previo. ¿En qué momento ustedes como accionistas, y lanzo una pregunta, se han puesto a pensar cómo debe de ser el proceso de venta de acciones si en algún momento alguien quiere salirse de la empresa? Es decir, somos 2 accionistas, a lo mejor creamos el 50-50%, nos dividimos las acciones, tenemos un crecimiento y de pronto alguien por problemas, por enemistad con el mismo accionista, decide vender su parte accionaria. ¿Cómo debemos de fijar el precio de la acción? ¿Cómo debemos de hacer el proceso de regla de tanto? Todos estos elementos los tenemos que documentar desde ahorita. ¿Por qué? Porque cuando exista la necesidad de una venta de acciones, lo más seguro es como vender un carro. Tú lo quieres vender caro y el que te lo quiere comprar, te lo quiere comprar barato. Entonces, si hay una enemistad o un problema ya entre dueños, lo más seguro es que al momento de hacer este proceso, van a salir que hasta con abogados y pierdes mucho la relación, ¿no? Mal uso de los activos de la empresa. ¿Cuántas veces también, a lo mejor en una empresa de transporte, donde vas creciendo y tus unidades o activos obviamente van creciendo de la misma manera y se le hace fácil a un director general, a un directivo, a uno de los accionistas, pues tomar prestado uno de los camioncitos, ¿no? Porque pues voy a hacer la mudanza de la casa o me pidieron prestado un carro. Entonces, ¿está bien o está mal? No sabemos, pero definan el uso de los activos de la empresa. ¿Para qué los podemos usar en forma personal? Para apoyo a la familia, apoyo a una amistad, o definitivamente el lineamiento es, sorry, pero estos activos nunca se van a prestar a menos de que generemos una política de renta. Pero todos los elementos, en temas de transporte, en temas de hotelería, pues cuántas veces también, pues los hijos de los dueños de los hoteles pues, dicen, como mi papá es el dueño, pues en cualquier momento puedo solicitar llegar al hotel y pedir uno de los cuartos, ¿no? Entonces, debe de existir una política de uso de activos de la empresa. Otro tema, distribución de dividendos. ¿Cuántas veces han platicado entre accionistas cuál debería ser el dividendo a repartir? Tenemos, y por lo regular en el crecimiento de la empresa, una política a la mejor de 0 decreto de dividendos, todo es tema de reinversión. Sin embargo, si ya hemos crecido y en algún momento estamos interesados en atraer nuevos accionistas que nos inyecten capital, que nos inyecten nuevas metodologías o algún proceso core del negocio que nos fortalezcan, lo más seguro es que necesitemos a alguien externo. ¿Qué les parecería invitar a un accionista que les inyecte un capital y en el momento de que el accionista dice, sí, ¿y cómo hacen el proceso de reparto de dividendos? Si ustedes lo más seguro es que van a contestar, no, pues es que es dependiendo cómo nos haya ido en el año.
pues lo más seguro es que ese nuevo accionista pues no se va a aventar a meterse con ustedes, ¿no? Porque si no saben cómo van a estar repartiendo este dividendo, cómo esperan que yo inyecte un capital, puesto que lo que estoy buscando es un retorno de efectivo, ¿no? Entonces, también asegurar una política de dividendos la tenemos que plantear, porque obviamente si en un mal año para uno de los dueños le surge la necesidad de monetizarse, pues lo más seguro es que va a pedir dividendos y a lo mejor la otra persona no lo quiere hacer. Entonces, también hay que platicar de cómo deben de ser la distribución de dividendos. Diferentes perspectivas generacionales, eso es para empresas más maduras, donde los fundadores o los accionistas ya tienen una visión mucho diferente a lo que está actualmente pasando, ¿no? Difícil la relación entre ramas familiares y familiares. Tenemos que documentar también en qué momento tenemos que salir hacia las familias para minimizar, por lo regular estas malas relaciones entre las familias o entre las familias de los accionistas se deriva de una falta de conocimiento de la empresa. Una falta de conocimiento, si estamos creciendo, si estamos en problemas, cómo son nuestras políticas de sueldos y salarios para los accionistas. Y esa mala visión, pues hace que tengamos una mala relación entre las mismas familias, ¿no? Manejo de operaciones con partes relacionadas. Por lo regular también en el crecimiento vamos teniendo diferentes operaciones con otras empresas relacionadas a nuestro giro. Entonces, ¿cómo tenemos que generar? Por lo regular lo que hablan es precios de transferencia, ¿no? ¿Cómo debemos de regular esta operación entre mismas empresas del grupo, ¿no? Favoritismo a la familia como proveedores de la empresa. Aquí también esto es un problema grande donde, más bien dicho, cuando tenemos una empresa, lo más seguro es que alguien de nuestro círculo, llámale familia o amistades, que sean proveedoras de algo, nos van a buscar para solicitarnos o para ofrecernos sus servicios. Estos servicios los tenemos que aceptar o los podemos aceptar o no los podemos aceptar. Por lo regular, muchas empresas tocándose el corazón, pues dicen, sí, como es mi amigo, pues sí, debes de ser mi proveedor. Sin embargo, aguas, porque si en algún momento te demeritan precio, calidad, tiempos de entrega, pues como empresa normal deberías de estar pues gestionando, ya no comprarle a ese proveedor. Sin embargo, si ellos le representan, no sé, el 70 o 60% de su ingreso, lo más seguro que al retirarte, pues lo pongas en conflicto, ¿no? Entonces, aquí tenemos que definir políticas de en qué momento sí agarrar proveedores que sean familiares o amistades y en qué momento no, o cuál debería ser el proceso de filtrado. Otro tema, personas no calificados en puestos clave con mala compensación. Hablábamos hace ratito el tema de perfiles, ¿no? Y por último, documenten o definan lineamientos de cómo son las prestaciones entre accionistas. ¿Cuáles deben de ser estos sueldos o salarios? La parte de los dividendos, la parte dependiendo obviamente tu porcentaje accionario, cómo se debe de estar decretando el dividendo, si van a tener prestaciones de celulares, de automóviles, de gastos médicos, pero siempre buscando un tema de una compensación o una prestación de acuerdo a la participación accionaria. Y documentenlo. O sea, al final, todos estos elementos que lo comento debe de recaer en un documento que les decía, protocolo de accionistas, donde al menos estos puntos deben de empezar a documentar. Hay elementos como, ¿qué pasaría en la parte de, tocando madera, una muerte? ¿Dónde quedan las acciones de la persona que fallece? Por lo regular, dentro de estos lineamientos, tenemos que documentar qué pasaría o cómo quiero que mi testamento use la parte de las acciones. Es decir, por lo regular lo que dicen es que en caso de muerte, mis acciones pasan en forma lineal descendiente hacia mis hijos. ¿Por qué? Porque se ha dado el caso que fallecen, las acciones pasan a la esposa pues, le gustó mucho el deporte y al final terminó ahí relacionada con el maestro de aeróbics. El maestro de aeróbics se vuelve accionista de la empresa y ¡pum! De pronto lo tienes dentro de la empresa como accionista a esta persona que no tiene un perfil. Entonces tenemos que salvaguardar también
la parte de las acciones tocando madera en una eventualidad, fallecimiento o muerte de alguno de los fundadores. Les decía, el protocolo es un acuerdo firmado entre los familiares de una misma empresa o accionistas de una misma empresa que regula la organización y la gestión de la misma, así como relaciones económicas profesionales entre la familia, propiedad y la misma empresa, con finalidad de darle continuidad a las empresas de manera eficaz y con un éxito a través de las siguientes generaciones familiares o con la llegada de nuevos accionistas. Llámenle protocolo, llámenle lineamientos, llámenle constitución entre accionistas, de cualquier forma llámenle, pero ténganlo como una definición de qué pasaría si más adelante tenemos el tema de dividendos, el de muerte, el de venta de acciones, el de conflicto de interés. Nosotros como accionistas, ¿podemos poner otro negocio? Muchos dirían sí, mientras no seas competencia, pero algunos dirían no, porque aunque no seas competencia, al final le vas a dedicar un tiempo a esa nueva empresa y obviamente el tiempo no es sustituible, entonces en ese momento pues le vas a estar restando el tiempo que le invertías a la empresa actual. Entonces, les digo, hay muchos elementos, nada más hay que sentarnos a pensar qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría en el ámbito de la relación que tenga, ¿no? O sea, cada quien sabe cómo es su socio o cómo es su familia y en qué momento tenemos que reforzar los diferentes riesgos que nos pudiera llegar pues, en caso de una eventualidad riña entre mismos, ¿no? Otro poquito de estadística. Por lo regular en México, el 23% no cuentan con reglas ni protocolos. El 43% sí tienen algunas reglas implícitas, pero nunca están escritas o definidas. Por lo regular son acuerdos de caballeros donde generamos una nueva empresa, crecemos y todo al final recae en un acuerdo de caballeros. Eso es el principio. Sin embargo, si ya tenemos ese acuerdo de caballeros, hay que llegar a documentarlo, ¿no? Y aquí el 34% de las familias o de las empresas tienen ya acuerdos específicos escritos. ¿Cuál es el proceso? Nos sentamos cara a cara entre los accionistas, definimos cuáles son estos elementos de riesgo que en algún momento cualquiera de las empresas va a atravesar, las documentamos y firmamos un acuerdo de voluntades. Es decir, aquí está mi protocolo y ya acordamos toda esta relación entre caballeros, ya la tenemos por escrita, la firmamos. Pero ¿qué creen? Ese documento todavía no tiene asertividades legales. Lo tenemos que dejar madurar porque lo más seguro es que al hacer un ejercicio al principio, a lo mejor en 1 año, 2 años, pensamos de otra forma, ya con un conocimiento de causa. Pero madurando el documento, lo esencial es mandarlo a estatutos sociales. ¿Por qué estatutos sociales? Porque es la carta magna de la empresa y ya te da una asertividad legal. Todo lo que hayan definido entre accionistas, lo mandan a un acta constitutiva, ya sea por asamblea extraordinaria o una modificación en asamblea, y ya queda documentado y queda legalmente constituido dentro de ese documento legal de las empresas, ¿no? Si lanzara la pregunta y si me contestaran, ¿quiénes de ustedes sus estatutos sociales los han leído? Saben exactamente lo que dicen. Por lo regular, cuando constituimos una empresa, ese estatuto es un machote que te dieron para comenzar tu operación. Pero muchos de estos elementos deben de estar dentro de los estatutos sociales, ¿no? Hay que darle una leída. Lo más seguro es que cuando lo lean diga, la administración de la empresa va a ser a cargo de un consejo de administración o un administrador único. ¿Qué te quiere decir eso? Pues absolutamente nada. Lo más seguro es que en la parte de venta de acciones te diga, la regla de tanto será, primero accionistas actuales y después salen a un mercado a ofrecerlo. Pero todos esos elementos los podemos modificar según nuestras necesidades. Entonces, como tarea, echen un ojito a sus estatutos sociales o actas constitutivas y revisen qué es lo que dice. ¿En qué nos ayuda un protocolo? Promueves la unidad y la armonía entre los familiares o los accionistas,
contribuyes a la permanencia de la empresa. Al tener todo documentado, es más fácil llegar a un acuerdo. Fortalece el compromiso y la disciplina entre los mismos. ¿Por qué? Porque ya te comprometiste o ya definiste un lineamiento que al final lo tienes que llevar a cabo. Fortalece el crecimiento y minimiza el riesgo de la empresa. Lo mismo, estamos definiendo lineamientos que nos ayuden a disminuir los riesgos que en algún momento van a surgir. Lamentablemente, y con la experiencia de casi 20 años tocando este tema, hay un sinnúmero de elementos que te van a pasar. Rápidamente, por ejemplo, en el del tema de herencia. Un cliente en Guatemala son 3 hijos, donde el primer hijo, el mayor, tiene a su primer hijo, es decir, a la siguiente generación, con problemas de interdicción. Los otros 2 hermanos tienen a sus hijos, obviamente sin problema. De nuevo, se embaraza el primer hijo, fundador, tiene otros 2 hijos con interdicción y los otros hermanos vuelven a tener hijos sanos, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa con esa primera rama familiar si sus 3 hijos son interdictos? Pues lo más seguro es que cuando fallezca la primera generación, los primos pues pueden abusar, por así decirlo, del tema de decisiones dentro de la empresa. Entonces, ¿cómo podemos blindar en temas de estatutos, en temas de fideicomisos, en temas de lineamientos entre accionistas a estos estos hijos que quedan indefensos en tomas de decisiones? Entonces, hay un sinnúmero de elementos de riesgo de la empresa que te ayuda, si defines lineamientos, te ayuda a minimizar un riesgo. Y estableces derechos y responsabilidades, ¿no? Al poner de nuevo lineamientos, ahí ya están escritos cuáles son tus derechos y cuáles son tus responsabilidades como accionista, ya sea accionista que traes cachuchita de inversor, es decir, nada más metiste lana y estás esperando dividendos, o accionista con cachuchita de operativo, donde, aparte de que eres dueño, pues también tienes que meter las manos, ¿no? Entonces, pues básicamente, ahorita ya llevamos unos 25 minutos. Con esto concluiría el tema de esta importancia del lineamiento, ¿no? Es importante crecer, es importante la estrategia, es importante la definición de riesgos estratégicos para la empresa, es importante tu departamento de recursos humanos, es importante el tema financiero fiscal, pero también es muy importante acá arriba, entre los dueños, hay que sentarnos un rato a definir cuáles son los lineamientos que le van a tener un riesgo en un corto plazo o un largo plazo y cuáles deberían de ser los mecanismos de actuación en el momento de presentarse. Entonces, Lau, con esto concluyo y si quieres entramos ahí a algún tema de preguntas y respuestas. Bien, Ricardo, muchas gracias. ¿Cuáles son los datos de contacto donde algunas empresas pudieran ponerse en comunicación contigo, sobre todo que no les gustaría exponer ante varias empresas como es esta dinámica, sino que tienen algo ya de manera personal que expresarte con respecto a lo que acabas de comentarnos y bueno, también sobre cualquier tema dentro de lo que es gobierno corporativo? Sí, digo, aquí está mi página de internet, obviamente está el celular y mi correo electrónico, ¿no? Que es ricardo.ramirez@ramseyadvisory.com.mx. Ahí está en la pantalla, ya está compartido los datos de contacto. Pueden tomar ahí una captura de pantalla para que lo conserven. Lo vamos a sacar de pantalla en un par de minutos más. Patricia Ramírez dice, el establecimiento del protocolo de accionistas puede realizarse mediante asamblea, aunque no se haya hecho en la constitutiva. Y debe protocolizarse, nos dice Patricia Ramírez, Ricardo. Sí, Patricia, recordemos que hay 2 asambleas. Está la asamblea ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria ve temas específicos de operación estratégicos y en la extraordinaria se ven elementos de modificación al tema societario. Es decir, nuevo accionista, incremento de capital, término de operaciones. En esa asamblea extraordinaria tendríamos que estar tomando nota de una implementación de un protocolo. Lo que les decía y lo que les recomiendo es, hay que generar un protocolo, es decir, documentar todos los lineamientos, dejarlo madurar, conocerlo, irlo implementando dentro de la empresa y después de un par de años, ahora sí, hacer una asamblea extraordinaria. Y digo,
en Ley General de Sociedades Mercantiles ya te permite tener un documento llamado relación entre accionistas o protocolo de accionistas, donde dices en asamblea, nosotros nos vamos a operar bajo este documento y lo certifican en acta de asamblea extraordinaria. Pero es poco a poco, ¿no? O sea, no, yo no digo, definan lineamientos y luego pásenlo a estatutos sociales o acta constitutiva, porque lo más seguro es que al paso de un par de años, algunos de los elementos que se platicaron ya no sean los necesarios. Entonces tendríamos que, los gastos administrativos de pedir que se vayan a libros esas actas. José Luis de la Vega, ¿en qué momento es adecuado instaurar un consejo de administración? Comentaba José Luis, el tema de gobierno corporativo lo conocemos como la implementación de un consejo de administración. Aquí no hay momentos. Lo que sí tenemos que ir es dando una madurez en los lineamientos. Es decir, puedes tener una empresa de 5 personas y esas 5 personas, a lo mejor tú puedes poner ese consejo y no es un consejo. Bueno, a ver. Muchas veces nada más hablamos de un consejo de administración, pero el consejo de administración es una figura legal que te dice tus estatutos que debes de tener un consejo de administración. Por lo regular, las empresas pequeñas a medianas, el primer punto es generar un consejo consultivo. El consejo consultivo, como su nombre se dice, es la integración de varios consejeros o varios expertos en algún tema a forma de consulta. Es decir, expongo mi tema, los diferentes consejeros me van a dar su punto de vista, pero yo como dueño todavía tengo la decisión final para hacerles caso o no hacerles caso. Después de que entendemos la contribución de estas terceras personas con una expertise diferente al mío, ahora sí a lo mejor puedo echar a andar un consejo de administración, porque recordemos que el consejo de administración, cada persona que está sentada tiene un voto. Y si tú eres, no sé, tu empresa son 2 accionistas e invitan a 3 consejeros, pues ya va a haber 5 votos. Y si ustedes se quieren ir por el camino A, ustedes 2 accionistas, y los consejeros independientes o relacionados te dicen, nos tenemos que ir por el camino B, ¿qué creen? Que a pesar de que ustedes sean los dueños, por legalmente, o sea, se tendrían que ir por el camino B. Ahí es cuando ya empieza la madurez. Un tema muy difícil para vender gobierno corporativo es que en cierta forma le estás quitando un cierto poder a los dueños, porque las decisiones ya tienen que ser colegiadas. Yo tengo un cliente donde es accionista 99%, su papá 1%, al consejo de administración legalmente invita a 6 consejeros, entonces él es consejero patrimonial nada más 1, 6 consejeros independientes y aparte este dueño es director general. Entonces, el Consejo de Administración tiene la función de correr o evaluar al director general. Si llega a ser mal los temas administrativos el dueño, pues el Consejo de Administración de 6 votos pueden decir, ¿sabes qué, papá? Pues a partir de ahora tú ya no eres el director general porque no estás dando los resultados. Entonces, concretando la pregunta, desde que eres emprendedor puedes meter gobierno corporativo sin un consejo de administración, sin un consejo consultivo, que invites a lo mejor a tus amigos con una expertise diferente o una visión diferente a ti y que te asesoren en un tema de estrategia. Bien. Gabriel Pérez, dentro del protocolo, ¿has manejado, pregunta, dentro de este tema la inclusión de fideicomisos en Estados Unidos y Europa? Cada fideicomiso alcanza, en este caso, hasta la 3ª generación. Perdón, no entendí bien la pregunta. Gabriel Pérez, una pregunta y comentario. Dentro del protocolo te pregunta si has manejado dentro de este tema la inclusión de fideicomisos en Estados Unidos y Europa. Y sí. menciona que cada fideicomiso alcanza en este caso hasta la 3ª generación. Sí, digo, lamentablemente el tema de fideicomiso yo lo utilizo como la última opción. La última opción, ¿por qué? Porque si en Santa Paz podemos definir documentos como el protocolo y cómo salvaguardar la operación de la empresa y las acciones, lo puedes manejar en temas de accionistas o familiares. Pero si en algún momento identificamos que ya puede haber una contraposición de elementos entre los mismos accionistas, ahí es cuando recomendamos incluir fideicomisos. ¿Qué es esa figura de fideicomiso? Pues básicamente tú como empresa
le das a tu fideicomisario la parte de la operación, las acciones como tal, y generas todo un gobierno corporativo, pero que administra el fideicomiso, con base en estos comités técnicos, donde tú ya como accionista le dices, sí, ya me operas el fideicomiso, pero bajo estas reglas, y estas reglas tanto de inclusión como de exclusión de accionistas, ahí ya los accionistas actuales al momento de operar bajo un fideicomiso ya no tienen la posesión de las acciones. Entonces, si uno de los lineamientos entre los accionistas es mantenerlo siempre en el tema familiar, pues el fideicomiso es la mejor opción. Entonces, concluyendo la pregunta, sí tenemos mucha experiencia en la parte de fideicomisos, pero por lo regular la recomendamos a final de, ya cuando hay eventualidades ya muy graves. ¿Qué opinión tienes sobre el desarrollo o implementación de estas sociedades de un solo accionista denominadas SAS? Denominadas SAS, que son las actuales, ¿no? Al final, digo, es un vínculo y es un tema legal o mercantil con mucho mayor facilidad, pero lamentablemente, o conforme a mi experiencia, el crecimiento de las empresas no es de una sola persona. Al final necesitas a más personas que te ayuden con diferentes elementos de visión en un crecimiento, y si quieres un crecimiento más exponencial, en algún momento tendríamos que estar trabajando en la inclusión de nuevos accionistas que te inyecten un cierto capital o que te inyecten un cierto conocimiento para crecer de manera más rápida. Menciona Gabriel acerca del tema anterior, el fideicomiso se constituyó por temas fiscales, pues las generaciones tienen diferentes nacionalidades y para efectos patrimoniales es muy importante, ya me quedó claro, muchas gracias. Sí. Bien. Si ya no hay otra pregunta por parte de los participantes, les recuerdo que este comentario quedará grabado en nuestro canal de YouTube y también a través de Facebook. Hicimos el Facebook Live, pero seguirán ahí o continuarán ahí los videos para que ustedes puedan compartirlo. Y bueno, Ricardo, queremos agradecerte nuevamente por esta participación, por tu tiempo y bueno, por todos los conocimientos y experiencia que nos has compartido hoy en este breve espacio. Muchas gracias. Y como comentaba, ahí está los datos de contacto. Cualquier duda, comentario, pues estamos para servirles, ¿no? Y hay un tema, lo que decía en un principio, Lau, lo que queremos es difundir conocimiento, difundir mejores prácticas. También, si gustan, apunten dentro del Consejo Coordinador Empresarial, así buscan la página de internet, hay un documento que se llama Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. Bájenlo, es un tema público donde cualquiera lo puede descargar. Son al menos 52 recomendaciones en temas de gobierno corporativo que cualquier empresa debe de tener para una mejor operación. Obviamente, dependiendo del nivel de la empresa, deberán ser el nivel de los temas que se implementen, pero échenle una leída y siempre tenerlo en la cabeza que son mejores prácticas. Es algo que todas las empresas en algún momento van a tener. Hay que darle una leída y a lo mejor hacer un plan de trabajo o un tema de madurez de cómo irlo atacando poco a poco, si nuestro objetivo es operar ahorita, pero desde el tiempo de ir mejorando con base en estos códigos de mejores prácticas. Muy bien, tus datos de contacto siguen compartidos en la pantalla. Ricardo Ramírez, 3988-5538. Está ahí también tu correo. Y por supuesto pueden preguntar por Ricardo en nuestras oficinas, en el conmutador 5293-9300, en el área de networking con Laura Macías, o bien también pueden enviarnos un correo a networking@oficinacibs.com.mx. Ahí está también el dato lmacías@oficinacibs.com.mx. Y bueno, nuevamente te agradecemos, Ricardo, por este tiempo, mucho. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias también a ustedes. La siguiente semana es un tema contable para tu empresa. Estará el 20 con nosotros. Ustedes pueden ir googleando a esta empresa también. El 20, bueno, tiene aparición en varios medios de comunicación también y estará el especialista con nosotros la siguiente semana. Miércoles 11 de la mañana también. Entre lunes y martes ustedes ya tendrán la invitación para que puedan registrarse y por supuesto pueden invitar
a quienes ustedes crean que esta información también les puede servir. Esto la siguiente semana, 11 de la mañana, 11:30. Este contenido estará disponible en el canal de YouTube, también en Facebook, y los contenidos anteriores también están disponibles en estas redes sociales. Entonces, muchas gracias, Ricardo, nuevamente. Gracias a todos los que se comentaron y hasta la siguiente semana. Perfecto. Hasta luego.